Bien, entonces, vamos a terminar con lo que estábamos viendo, ¿sí? Que es los cariotipos, ¿no? Habíamos visto el del síndrome de Down, ¿sí? Que veíamos, ¿sí? En el caso de la trisomía del par 21, en el par 21 hay un cromosoma de más, ¿no? Entonces es 2N más 1. ¿Está claro? Entonces en total hay 47 cromosomas, ¿sí? Es la trisomía del par 21. Bueno, habíamos hablado de las características y los problemitas que tienen estos chiquitos. Vamos con el síndrome de Edwards. En el caso del síndrome de Edwards, ¿sí? Como no se ven bien los números, ven, los contamos. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, ¿no? 9, 10, 11, 12, ¿sí? Este es el 13, el 14, 15, 16, 17 y 18. Entonces es la trisomía, ¿sí? Del par 18. ¿Queda claro? Hay 3 cromosomas 18. Esa es la característica. En este caso también podemos ver que se trata de un niño. ¿Está bien? ¿Sí? Eh, entonces sigamos. Trisomía eh, del cromosoma 18, ¿no es cierto? Entonces es el segundo síndrome después del síndrome de Down, ¿sí? Y entonces, ¿qué características tiene? Eh, Tiene una mandíbula pequeña, ¿sí? Tiene fisuras palpebrales cortas, ¿sí? La superposición del segundo dedo sobre el tercero y del quinto sobre el cuarto, ¿sí? ¿Ven cómo está sobrepuesto? Sobre el cuarto y del segundo sobre el tercero, ¿sí? Tienen alteraciones en los pies, ¿sí? Tienen una dolicocefalia, eh, ¿sí? Los pabellones auriculares también tienen dismorfismos, ¿sí? Bueno, tienen una serie de problemitas, tienen malformaciones cardíacas graves, ¿sí? Riñón en herradura, que es una característica, este, tienen problemas en el sistema nervioso celular, ¿sí? Y sobreviven muy poquitos días, ¿queda claro? Entre 3 y 15 días, ¿sí? Tienen también problemas, tiene un cráneo pequeño, ¿sí? Entonces este es el síndrome de Edwards, ¿sí? Estos, como acabamos de ver, la supervivencia es muy corta. Vamos con otra trisomía. En este caso es el síndrome de Patot, ¿sí? Que tienen la trisomía del par 13, ¿está bien? Entonces acá vemos, ¿sí? Entonces, de nuevo, en este caso, en el síndrome de Patot es 2N, ¿sí? Igual a 47. En realidad, entonces se trata de un 2N más 1, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, una trisomía. Entonces, tiene 47 cromosomas en total. En este caso, bueno, no se ve porque está cortada la foto, pero este sería el cromosoma X. Acá no hay Y, ¿sí? Entonces ¿sí? Se trata de una nena, ¿no? XX. Bueno, ¿cómo es el síndrome de Patot? Bueno, como ven, tiene una microftalmia, es decir, ojitos muy pequeños, o les puede faltar los ojos, ¿sí? Tienen paladar hendido, ¿sí? Tienen sordera, ¿sí? Micrognatia de nuevo, ¿sí? Este, ¿sí? Tienen un desarrollo incompleto de una parte del sistema nervioso central, ¿sí? Que es el prosencéfalo. Y entonces tienen alteraciones a nivel de que nervio olfatorio, nervio óptico, ¿sí? Entonces son alteraciones muy, muy
Pueden tener también coloboma, que es una alteración en el iris, ¿sí? Y bueno, y tienen polidactilia. Si contamos, tienen más de 5 dedos, ¿sí? Eso es polidactilia, postaxial, ¿sí? Es la clasificación. ¿Está? Entonces, importantes alteraciones cardíacas, ¿sí? Criptorquidia quiere decir que si pueden tener los testículos no descendidos. Bueno, ¿sí? Supervivencia, como ven, sobreviven también muy poquitos días. Bueno, ese fue entonces el síndrome de Pato. Bueno, hay otras trisomías, ¿sí? De cromosomas somáticos, pero esas son las más importantes. Bueno, esto se corrió, ¿sí? Recién acá me acabo de dar cuenta, en el caso del síndrome de Turner que habíamos dicho, ¿sí? Este marquito en realidad tendría que estar sobre el cromosoma X. Entonces hay un cromosoma X. ¿Queda claro? Entonces no es ni hembra, digamos, normal, en el caso del XX, ni es que un macho también normal. Es una hembra que es X0. Es el síndrome de Turner. ¿Está bien? Recuerden que para clasificar en forma simplificada hembra y macho, ¿sí? Nosotros decimos que es hembra si es XX. Si es XY es macho. ¿Sí? Siempre que tenga el cromosoma Y es macho, decimos. ¿Sí? En este caso es una hembra. ¿Queda claro? Entonces el síndrome de Turner tiene un cromosoma de N, ¿sí? De menos. Entonces es 2N igual a 45. ¿Sí? Entonces en realidad es un 2N menos 1. ¿Sí? Le está faltando un cromosoma sexual, un gonosoma. ¿Listo? Síndrome de Turner. Entonces acá tenemos las características del síndrome de Turner. ¿Sí? Acá dice, fíjense que es monosomía. En realidad lo correcto sería decir que es una gonosomía, ¿no? Porque le falta que un cromosoma sexual. Pero como estamos hablando así en forma muy, digamos, introductoria, ¿sí? Podemos decir que estaría bien decir monosomía, ¿sí? Bueno, gonosomía, entonces 45 cromosomas tiene un X solo. Entonces son de talla baja, eh, como tienen alteraciones en la posición de la trompa de Eustaquio, ¿sí? De la conexión que hay entre, ¿sí? El oído medio y la faringe, ¿sí? No tienen, digamos, no hay, el ángulo no es el correcto, tienden a tener que otitis recurrentes, ¿sí? Eso es por la implantación baja de los pabellones auriculares. Entonces, como el pabellón auricular debería estar más alto, en realidad, ¿qué pasa? Está más bajo, ¿sí? Tienden a tener otitis media recurrente, ¿sí? Por esto que estuvimos diciendo. Tienen el cuello corto y tienen un pliegue cutáneo más ancho, entonces tienen como un cuello, ¿sí? Muy ancho. Tienen lunares, ¿sí? Nebus hiperpigmentados, coartación de la aorta, ¿sí? Bueno, eso lo van a ver en cardiología, ¿eh? Que esta es una afectación muy grave que puede llegar rápidamente a la muerte. Hipertelorismo mamario quiere decir que tienen que los pezones, ¿sí? Muy separados. Disgenesia gonadal quiere decir que tienen, digamos, falla a nivel de los ovarios. Bueno, acá está, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un desarrollo inmaduro, digamos, ¿no? Linfedemas de manos y pies, bueno, eso quiere decir que acumulan, tienen edemas, ¿sí? Eh, Porque, digamos, falla todo el sistema de retorno por los vasos linfáticos. Bueno, entonces, ese es el síndrome de Turner, ¿sí? Lo que ustedes tienen que saber es que es X0 y que por lo tanto tiene 45 cromosomas. ¿Queda claro? Que son hembras, ¿sí? Y que presentan, ¿sí? Ciertas características de inmadurez. ¿Mm? A nivel, por ejemplo, por la falla ovárica, ¿eh? Entonces, por ejemplo, no menstruan, quedan como preadolescentes de talla baja, como una mujer, ¿sí? Que queda en su preadolescencia, ¿de acuerdo?
En otros casos, bueno, como ustedes saben, esto es medicina y hay muchas variaciones, ¿no es cierto? Hay casos más graves, hay casos menos graves, ¿sí? En el síndrome de Klinefelter es XXI, entonces es, ¿sí? 2N más 1, pero en este caso, ¿qué es? No es cromosoma somático, no es una trisomía, sino que es una, ¿sí? Tiene un cromosoma sexual de más, ¿queda claro? ¿Sí? Entonces, es en el caso de los cromosomas sexuales. Tiene dos cromosomas X, ¿sí? Pero este cromosoma es un cromosoma sexual que tiene de más. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces tiene 47 cromosomas y es que XXY. Entonces es un macho, ¿por qué es macho? Porque tiene cromosoma Y. Bueno, entonces acá tiene el síndrome de Klinefelter. Problemas de aprendizaje, eso es muy relativo, ¿sí? Son de talla alta, ¿sí? Hay registrados personas con síndrome de Klinefelter ¿sí? Con estudios universitarios. Bueno, eso, como les digo, sigue diferentes tipos de causas, ¿sí? Como les dije, pueden tener ginecomastia, ¿sí? Recuerden que son XXY, tienen un cromosoma, ¿sí? X de más. Entonces pueden desarrollar mamas, ¿sí? Al tener mamas, tienen que mayor riesgo relativo de tener cáncer de mama que otros hombres, ¿sí? Son hombres, son machos porque tienen un cromosoma Y, ¿sí? Dice que acá son la primera causa de hipogonadismo primario, ¿sí? Eh, Esto lo van a ver más adelante cuando vean digamos, endocrino y demás, ¿sí? Entonces pueden tener una pubertad incompleta o retardada, ¿eh? Testículos firmes y pequeños. Bueno, al tener testículos pequeños quiere decir que maduran probablemente más lentamente. Infertilidad, ¿sí? Pero hay algunos que pueden ser padres, ¿sí? Fragilidad ósea. Y bueno, y diferentes tipos, digamos, de riesgos aumentados también para otras enfermedades, ¿sí? Hipogonadismo primario se refiere a que, no se los había explicado, pero bueno, se los explico así rápidamente, quiere decir que producen menos espermatozoides, ¿sí? Tienen fallas a nivel eh, digamos, de su, digamos, desarrollo testicular normal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, entonces esto en cuanto al síndrome de Klinefelter. Entonces recuerden que son 47 por tener un cromosoma sexual de más. Muy bien. Veamos lo que nos quedaba por ver, que es en el caso de las enfermedades que vimos, ¿sí? En los anteriores talleres, donde estaban ubicados los genes, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que vimos la enfermedad de Tay-Sachs? ¿Sí? Que tenía el gen mutado, el HEX-A, ¿sí? Que era una enzima que procesaba los gangliósidos GM2, ¿sí? En las neuronas, y como que cuando esta enzima no está, ¿sí? Entonces se produce la acumulación de, ¿qué? De esos gangliósidos en las neuronas, ¿sí? Y lo que tenemos, ¿sí? Es lisosomas agrandados, ¿sí? Con apariencias lamelar, de láminas y demás. Bueno, entonces, revisen lo que vimos de la enfermedad de Tay-Sachs, ¿sí? Uno de los, digamos, signos que podíamos ver es que cuando le hacemos un fondo de ojo, tiene una mancha de color rojo en la mácula. ¿Queda claro? ¿Sí? Es algo característico de esta enfermedad. ¿Sí? Los nenes
¿sí? ¿Qué tienen? Tienen macrocefalia, ¿sí? Hipotonía, ¿m? Y tenían también un desarrollo, digamos, alterado, ¿sí? Tanto a nivel cognitivo como motor, y también podía tener que convulsiones, ¿sí? Entonces recuerden, el gen mutado es el gen HEX-A, ¿sí? Que codifica, ¿para qué? Para la este es el gen, ¿sí? Y la enzima es la exosaminidasa. ¿Sí? Esto lleva a la acumulación de los gangliósidos GM2. ¿Queda claro? ¿Sí? Recuerden que un gangliósido era ¿qué? Era la ceramida que estaba enganchado a un, sí, oligosacárido, y que la enzima lo que hacía era separar el oligosacárido, ¿sí? La enzima lo que hacía era separar el oligosacárido de la ceramida. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, al no poder hacer esto, se produce la acumulación de los gangliósidos y la alteración en el metabolismo, digamos, en el funcionamiento, en la fisiología de las neuronas, que lleva ¿sí? a los síntomas de la enfermedad de Tay-Sachs. Bueno, entonces, ¿dónde se encuentra el gen HEXA? Entonces, el gen HEXA se encuentra en el cromosoma 15, ¿sí? Y esta es la posición exacta, ¿sí? En el brazo Q, el brazo largo del cromosoma 15, y la posición es, ¿sí? Para esto servía el bandeado, ¿no? Para ubicar la posición de los genes, ¿sí? 15Q 24.2 creo que era, o muy cerquita de ahí. ¿Está bien? Si por ejemplo yo viera, imaginemos que este es el cromosoma normal, y veo que falta o está alterada alguna de estas bandas, podría sospechar, ¿sí? Que va a haber una mutación o una alteración en este cromosoma, en esta región. Podría faltar, ¿sí? Alguna de estas bandas o estar alterada. Queda claro con respecto a lo normal. Entonces, enfermedad de Tay-Sachs, ¿sí? Gen HEX-A, perdón, puse cualquier cosa. HEX-A, ¿sí? Cromosoma 15. ¿Queda claro? ¿Sí? Y para más detalle, acá, cromosoma 15, ven, se pone así, cromosoma 15, brazo Q. Y luego se puede ubicar la banda. ¿Está bien? También. ¿Sí? Se empieza contando de acá. ¿Sí? Obviamente acá probablemente haya bandas más pequeñitas. Entonces banda 1, banda, ven, después 2, banda 3. Bueno, así se va sumando, ¿no? Obviamente, ¿sí? Ven, acá pasa de banda 1. Esto ya no llega a ser banda 2. Es la 1, 3, 2. Bueno, y así. Sí, eso es algo ya más avanzado, ¿está bien? Pero con que ustedes sepan con que está en el cromosoma 15, ¿m? Igual no creo que se los tomen. Eh, lo que sí, saber la aplicación, ¿no? De nuevo, un cariotipo donde el número de cromosomas es normal, o sea, ¿hay alteración de la ploidía? No, es euploide. El número de cromosomas es normal, ¿sí? Es 2n igual a 46. Pero si yo miro el bandeado, va a haber alguna alteración en esta región del cromosoma, que es donde está el gen, ¿sí? HEX-A. ¿Queda claro? Entonces, como ven, se puede controlar los cromosomas, el número de cromosomas, y después puede haber un, sí, análisis más detallado ya a nivel del bandeado de los cromosomas. Vamos con la fenilcetonuria. ¿Se acuerdan que la fenilcetonuria sí era el caso donde sí había algún problema con la enzima fenilalanina hidroxilasa, que era la enzima que transformaba la fenilalanina en tirosina? ¿Sí? Esta enzima, al no estar,
no hay conversión, ¿sí? Aproximadamente el 50% de la fenilalanina pasaba a tirosina. Entonces, quiere decir que se acumula fenilalanina, hay exceso de fenilalanina. La fenilalanina y sus metabolitos provocan, ¿sí?, alteraciones, ¿sí?, a nivel de del sistema nervioso, ¿sí? Producen retraso mental, hiperactividad, comportamiento estereotipado, ¿sí? Puede ser agresivo, agitación, síntomas, microcefalia, hipotonía, ¿sí? Fenilcetonuria, recuerden que en inglés PKU. Bueno, ¿y dónde está el gen de la fenilalanina hidroxilasa? ¿Sí? Recuerden que la abreviatura de la fenilalanina hidroxilasa era PHA. Bueno, entonces, ¿sí? Se encuentra en el cromosoma 12. Fíjense que acá me han hecho un solo cromosoma, porque este es un gráfico, no es un verdadero cariotipo, ¿queda claro? ¿Sí? Es un gráfico, lo único que me muestran es que es un nene, en este caso, y ahí tenemos de nuevo el bandeado. Entonces, ¿ven? El gen de, acá yo puse mal, ¿no? PH puse a fenilalanina, ¿sí? Hidroxilasa. Bueno. Sí, fenilalanina hidroxilasa. Ahí está. Entonces, ¿en qué posición se encuentra? Bueno, de nuevo, ¿ven? Se encuentra por acá. ¿Ven? Entonces es, ¿sí? De nuevo, brazo largo, por eso está marcado Q. ¿Sí? Y la banda, el 12, el primer número se refiere a qué? Al cromosoma 12. Cromosoma 12. Por eso, primero el número 12. Luego, brazo Q, brazo largo. Y luego, ¿entre qué? Entre las bandas 22 y 24. O 2.2, 2.4. Yo acá, eso sí, habría que verlo bien en cromosoma, perdón, en un libro de genética médica. Sí, pero que ustedes sepan que es el cromosoma 12, ¿sí? Brazo Q. Entonces, como ven, dice perfectamente que está en esta posición el gen. ¿Queda claro? Entonces, de nuevo, si vemos alteraciones en esta región, cambios en el bandeado, por ejemplo, puede desaparecer esta banda o aparecer alguna otra banda, ¿sí? Vamos a ver que la alteración está ahí. Veamos la última enfermedad, ¿sí?, que vimos en los talleres, la adrenoleucodistrofia. ¿Sí? Si se acuerdan, la adrenoleucodistrofia era la mutación del gen ABC, ¿sí?, D1. Este era un gen que codificaba una proteína que permitía la entrada de ¿qué? De los ácidos grasos de cadena muy larga, ¿sí?, al peroxisoma, donde sufrían beta oxidación. Si tengo, ¿sí?, la mutación en el gen, el transportador está mutado. Entonces, los ácidos grasos de cadena muy larga no pueden entrar al peroxisoma y no hay beta oxidación. Entonces, los ácidos grasos de cadena muy larga se acumulan, ¿sí? Eso provoca estrés, ¿sí?, en el retículo, lleva a la muerte celular, produce inflamación, ¿sí?, y produce degeneración, ¿sí?, de la vaina de mielina aparentemente, y también se genera con la acumulación de estos ácidos grasos de cadena muy larga, ¿sí?, especies reactivas de oxígeno, ¿sí?, que eso es lo que significa ROS, ¿sí? Estos son moléculas radicales libres, ¿sí?, que llevan al daño en la mitocondria. Ustedes saben que si hay daño en la mitocondria, va a haber disminución de la síntesis de ATP, ¿sí?, lo cual va a llevar a otros problemas graves, ¿no? Entonces, con la adrenoleucodistrofia hay neurodegeneración y también puede haber falla a nivel de la glándula adrenal. ¿Tá? La adrenoleucodistrofia, a diferencia de las otras enfermedades que vimos, ¿sí?, la fenilcetonuria y la otra enfermedad era la enfermedad de Tay-Sachs, ¿sí?, es ligada al cromosoma X, o sea, es una
enfermedad que tiene una herencia ligada al sexo. ¿Sí? Entonces, acá lo dice, el cromosoma X, ¿sí? Por eso es X, brazo largo, Q, 28, ¿sí? La posición, ¿está claro? Ven, está al final, ¿sí? Está prácticamente en el telómero. Entonces, es en el cromosoma X, entonces va a ser ¿qué? Adrenoleucodistrofia, ¿sí? La adrenoleucodistrofia va a ser una enfermedad de herencia ligada al sexo. ¿Sí? Y acá tenemos los casos más típicos, herencia ligada al sexo. ¿Sí? Está en portugués, pero bueno, sirve perfecto, ¿no? Tenemos un padre afectado, ¿sí? O sea que tiene la mutación, ¿sí? La mutación está solamente en el cromosoma X, ¿sí? La hembra es sana, y entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Los niños, los varones, ¿sí? Que son XY, no están afectados por la enfermedad, y las hembras tampoco están afectadas, las niñas, porque son XX, reciben que el X mutado del padre y uno de los X no mutados. ¿Tá? Y en este caso, fíjense, recibe el X, ¿sí? En este caso, como es macho, ¿sí? Disculpen, como es macho, ¿sí? Y está dando niños, es cuando da el I nada más, ¿queda claro? ¿Sí? El cromosoma Y. ¿Sí? Entonces, Y con X siempre me va a dar machos. Y cualquiera de estos X no lleva el gen alterado y el Y no lleva el gen alterado. Entonces los machos son normales. Y las hembras, ¿sí? Este siempre va a aportar el X que siempre va a aportar el X que tiene el gen mutado, con un X sin el gen mutado. Entonces van a ser heterocigotas, ¿sí? Portadoras. No sufren la enfermedad, pero son portadoras. Y en el caso del padre no afectado y la madre portadora, no sufre la enfermedad, pero es portadora, ¿sí? Las hembras pueden tener casos más leves, ¿sí? Pero no sufren la enfermedad en sus formas más graves. Entonces, fíjense que quienes sufren la enfermedad, siempre los hijos varones. ¿Por qué? Porque reciben un X que tiene el gen mutado y un X, perdón, y un Y, ¿sí? Que no tiene otra copia, porque recuerden, ¿sí? Que el macho, ¿sí? El macho, al ser XY, tiene un cromosoma X, ¿sí? Esto lo vamos a ver después bien cuando veamos genética, todavía no lo vimos, ¿sí? Pero ya que estamos, lo vemos aunque sea muy rápidamente, ¿sí? El macho tiene un cromosoma X, lo dibujo con un par de cromátides, así se ve mejor, y tiene un cromosoma Y. ¿Está bien? Que lo dibujo más grande de lo que es para que se vea mejor. Pero supongamos que entonces, si en este caso, ¿sí? Lo voy a dibujar diferente para simplificarlo. ¿Sí? Este era un cromosoma, ¿se acuerdan? Voy a ser más pequeño. ¿Sí? Era un cromosoma más pequeño, este era el cromosoma X y este es el Y. Entonces, si somos machos, los cromosomas no son idénticos. ¿Sí? Acá está el gen, ¿sí? Que es el gen ABCD1, que en este caso la madre tiene el gen mutado. Y fíjense que si tenemos el cromosoma Y, no poseemos otra copia de ese gen. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, el macho, XY, el macho, posee de algunos genes una sola copia. ¿Sí? Entonces es lo que se llama que el macho es hemicigota.
Hemi quiere decir mitad, ¿no? Hemicigota. ¿Sí? Recuerden, esto lo vamos a ver bien cuando veamos herencia, ¿sí? Entonces, ven, el macho es el único afectado. Este otro varón no es afectado, ¿por qué? Porque recibió este X, el X sin la mutación. ¿Sí? XY no afectado, esta hembra es portadora, el X mutado con el X no mutado, ¿sí? Y este recibió el otro X. ¿Queda claro? Muy bien. Después esto lo vamos a ver bien con el tablero de Punnett y cuando hayamos visto genética. ¿Sí? Pero por ahora lo que pueden recordar es que la adrenoleucodistrofia, ¿sí? El gen mutado se encuentra en el cromosoma X. Al encontrarse en el cromosoma X, se transforma en otro tipo de herencia, ¿sí? En una herencia ligada al sexo porque el gen mutado está en un cromosoma sexual. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Creo que no nos falta ver nada. Con todo lo que vimos en estas diapos, pueden hacer todo el taller de, pueden hacer todo el taller de cariotipo. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, ¿sí? Me preguntan en clase las dudas que tengan. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Hasta luego.